Hoy hablaremos acerca del cultivo in vitro. ¿Qué es el cultivo in vitro? Se define como el cultivo en un medio nutritivo, en condiciones estériles, de plantas, semillas, órganos, explantes, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores. En otras palabras, tomaremos una porción de una planta y lo pondremos en un medio de cultivo, usualmente gelificado, dentro de un frasco de vidrio, en un ambiente artificial y estéril, para así obtener nuevas plantas. Las etapas del cultivo in vitro son 6. 1. Preparación de la planta madre. La planta madre se debe mantener semanas o meses en un invernadero bajo condiciones controladas, en condiciones sanitarias óptimas y con un control de la nutrición y riego adecuados, para permitir obtener explantes con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. 2. Desinfección del material vegetal. Antes de extraer los explantes se hará una desinfección de los fragmentos de la planta madre para eliminar los contaminantes externos. Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en condiciones de asepsia. Para obtener estas condiciones se trabajará en cabinas de flujo laminar para extraer los explantes a partir del material vegetal. 3. Introducción del material in vitro. El material seleccionado se pone en medios de cultivo estéril. En un periodo de una semana o 15 días comienza el proceso de germinación o regeneración de nuevos tejidos vegetales, iniciando el ciclo de cultivo in vitro. 4. Multiplicación de los brotes. Los explantes originan brotes, ya sea de procedencia axilar o adventicia, con varias hojas, y estos se deben subcultivar en un nuevo medio, mediante divisiones y resiembras en tubos de cultivo manteniendo las condiciones de asepsia. 5. Elección de medios de enraizamiento de los explantes. Los brotes obtenidos se transferirán a un medio libre de reguladores de crecimiento, que solo contengan hormonas del tipo auxina para que generen raíces. Algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa y emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo donde se desarrollan. 6. Aclimatación de los explantes enraizados. En esta etapa, las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación de las mismas a vivir en un medio natural o en condiciones naturales. Los principales métodos de propagación en cultivo in vitro son dos. El primero, la morfogénesis directa, que es la regeneración de órganos o embriones directamente del explante, generando por formación directa a la planta como vemos en la imagen, o por embriogénesis directa. El explante posee células meristemáticas que forman a la planta. En sí, la embriogénesis es un proceso por el cual se produce un embrión a partir de una célula somática que germina como uno normal. El segundo método de propagación es la morfogénesis indirecta, que es la regeneración de órganos embriones con un paso previo por la fase callosa. Aquí se forman callos, a partir de este se forman órganos, dando plantas o suspensiones celulares, como metabolitos secundarios, semillas somáticas y protoplastos. El callo es una masa sin forma de células con una alta tasa de división. Los factores que influyen en la callogénesis son el balance hormonal. Por lo tanto, para obtener callos se necesita un balance hormonal entre auxinas y citoquininas. También en la callogénesis se puede presentar cambios genéticos y esto depende de la edad del cultivo, composición del medio, etc. Y puede existir variación somaclonal en los callos, que es útil para incorporar nuevas características a una variedad o bien modificar las que tiene. Los cultivos celulares se pueden usar en la industria farmacéutica, alimentaria, agricultura y perfumería. Los contaminantes más comunes en el cultivo in vitro son 3. 1. Los hongos filamentosos y levaduras. Están ampliamente distribuidos y pueden encontrarse en edificaciones, ambientes externos, en el aire de los laboratorios y como saprófitos o patógenos en la superficie aérea de las plantas en el campo. Estos causan daños en el cultivo de tejido por parasitismo directo. 2. Bacterias. Muchas de ellas son introducidas con el explante, mientras que otras son claramente introducidas en el laboratorio durante el subcultivo, causando enfermedades en los cultivos de tejido. 3. Bacterias fastidiosas, virus y viroides. Las bacterias fastidiosas como microplasmas, espiroplasmas, rickettsias, los virus y viroides son patógenos obligados que se pueden transmitir manualmente por ácaros y trips.
Las principales fuentes de contaminación de los cultivos in vitro son 1. El explante. Los microorganismos son capaces de permanecer latentes en el interior de las células, en los espacios intercelulares o en los haces conductores y quedan protegidos de los agentes químicos. De esta forma, se introducen en el cultivo de tejidos y se propagan con el material vegetal. 2. El ambiente. A través de las corrientes de aire, las partículas de suelo cargadas de esporas son arrastradas y penetran a los locales por los acondicionadores de aire. 3. El hombre interviene directamente en todas las operaciones y es una fuente primaria de contaminantes a través del estornudo, la tos y la conversación. 4. Los equipos y el instrumental. Falta de asepsia por problemas en la esterilización debido a fallos en el funcionamiento de las autoclaves o a errores en su manipulación. 5. Insectos. La presencia de ácaros, tris u hormigas que sirven como vectores para esparcir la contaminación. La última fase del cultivo in vitro es la aclimatación. Aquí se pretende que las plantas que han crecido in vitro se adapten a condiciones ex vitro, donde las condiciones no son asépticas, ni la luz, temperatura y humedad están controladas y donde el crecimiento es autotrófico y no heterotrófico, como es en el in vitro. Una estrategia de aclimatación es someter a las plantas a un cambio gradual de las condiciones ambientales para inducir así su desempeño autótrofo. Los invernaderos para la aclimatación cuentan con dos áreas. La primera, el área de propagación. Tiene una temperatura entre 28 a 30 grados y una humedad relativa entre 50 a 80%. El sistema de riego es un sistema computarizado de nebulizadores con una frecuencia de 3 segundos cada 5 minutos. La segunda es el área de aclimatación. Tiene una temperatura de 25 a 28 grados centígrados y una humedad relativa entre 40 a 60%. El sistema de riego es por microaspersores. Los factores que influyen en la aclimatación son luz solar, humedad, temperatura, suministro de agua, sustrato, fertilización y control de plagas. Los aspectos relacionados con la luz que son importantes en los cultivos in vitro son la intensidad de la luz, la calidad de la luz y el fotoperiodo. En cuanto al sustrato, debe ser suelto y poroso para permitir un desarrollo y crecimiento de raíces. Los sustratos se pueden utilizar solos o combinados. Las mezclas son diferentes y muy variadas de acuerdo a las especies. Todos estos factores son importantes durante las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de las plantas. Algunas de las ventajas del cultivo in vitro son 1. Generar un gran número de plantas. 2. Obtención de plantas en cualquier época del año. 3. Mayor almacenamiento de plantas porque se encuentran en frascos en los laboratorios. 4. Libres de contaminación como virus, plagas y enfermedades porque se desarrollan en un ambiente estéril. 5. Propagar especies en vías de extinción. 6. Conservación de germoplasma. 7. Mejoramiento genético. 8. Producción de nuevos híbridos. 9. Obtener plantas mejoradas. El cultivo in vitro ha sido un éxito en plantas como el café, agave, papaya, plátano y ornamentales. Algunas desventajas son que no todas las especies son viables de propagar y de acuerdo con las especies se necesitan métodos específicos. Por su atención, gracias. Bye.